Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Cara a cara con el psicópata de Vicente Garrido. Estamos leyendo el capítulo número 3 que se llama ¿Por qué somos vulnerables? El día de hoy vamos a leer la importancia del actuar sensato y de la sabiduría cotidiana, la estupidez como desequilibrio entre los intereses, la estupidez y el conocimiento tácito, estupidez en psicópatas y en las víctimas, los dos caminos de la estupidez y fuentes de la estupidez. Creo que va a quedar un poquito extenso este video, pero bueno, con estos temas vamos a terminar este capítulo número 3. Espero que les guste y los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal y me sigan en mi Instagram, que los martes y jueves a las 8 de la noche estoy haciendo algunos en vivo. La importancia del actuar sensato y de la sabiduría cotidiana. La inteligencia tradicional, la que se entiende habitualmente cuando se tilda a alguien de inteligente, se refiere en lo fundamental a capacidades como la memoria y el análisis lógico y abstracto. Esto es muy importante para el éxito en la escuela y en la vida, pero no suficiente. La causa es que la sabiduría en el sentido de sensatez es quizás aún más importante que la inteligencia. La gente puede ser inteligente sin ser sabia o sensata. La idea central de este apartado es que un modo muy importante por el que somos vulnerables frente a los psicópatas es cuando actuamos de modo contrario a la sensatez y sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En palabras de un eminente filósofo actual, la sabiduría es fundamentalmente cierta relación con la verdad y la acción, una lucidez que impulsa a la acción, un conocimiento en acto y activo, ver las cosas tal como son, saber lo que se quiere, no engañarse a uno mismo, no fingir, conocer y aceptar, comprender y transformar, pues nadie puede afrontar más que aquello cuya existencia ha aceptado primero. La realidad hay que tomarla o dejarla, y nadie puede transformarla si primero no la toma. Así pues, en la sabiduría hay tanto un conocimiento como una actitud, o mejor, distintas actitudes. El conocimiento en primer lugar es activo, lo que significa que está muy unido a la experiencia, se nutre de la percepción exacta de las cosas, de la realidad. Al mismo tiempo, ese conocimiento acertado, sin engaños de la realidad, ilumina la acción, la prepara. Es la lucidez que impulsa a la acción, pero, en segundo lugar, para que el conocimiento guíe correctamente a una buena solución, ante los problemas ha de existir la actitud expresa en el sujeto de querer conocer la realidad como es, sin engañarse a uno mismo, y además de no querer disfrazar la realidad, está la voluntad de aceptarla, de asumirla como parte de las cosas que va a tener que cambiar, ya que nadie puede transformarla si primero no la toma. Todo esto guarda una gran relación con la vulnerabilidad frente a la psicopatía. Muchas víctimas se niegan a reconocer que el psicópata suponga una amenaza real a sus vidas, o no aceptan que están siendo arrastradas al caos por alguien en particular, porque tienen miedo a comprender que han sido burladas o temen perder una relación de la que dependen, aunque sea al precio de su destrucción. De este modo niegan de plano el concepto de sabiduría porque se engañan primero, disfrazan la realidad para no aceptarla y de este modo están condenadas a que persista su caos, porque nadie puede afrontar más que aquello cuya existencia ha aceptado primero. Ahora bien, entrando más en detalle desde el punto de vista de la psicología del ser humano, ¿cómo se construye ese conocimiento y cómo podemos saber qué valores hemos de seguir para actuar sabiamente? El psicólogo de la Universidad de Yale, Robert Sternberg, define la sabiduría como la aplicación del conocimiento tácito en tanto que orientado por los valores del bien común, a través de un equilibrio entre los intereses intrapersonales, interpersonales, extrapersonales, a corto y a largo plazo. La estupidez como desequilibrio entre los intereses. Vamos a concentrarnos en primer lugar en la segunda parte de la definición, la que hace referencia a los valores y al equilibrio entre los diferentes intereses que aparecen en la definición de Sternberg. Esta cuestión es importante porque en la cita del filósofo se hablaba de que la sabiduría era una cierta relación con la verdad y la acción. ¿Qué verdad es esta? La verdad de los hechos con los que nos enfrentamos, pero también de los valores que consideramos como verdaderos, que los seres humanos hemos construido para dar un sentido a nuestra vida. Y esos valores exigen un equilibrio entre diferentes intereses, entre cuáles los míos, intra, los de los demás, inter, y los de la comunidad en la que estoy inmerso, extra. Así pues, los intereses personales incluyen metas tales como obtener dinero, poder, popularidad, salud espiritual,
y otras muchas cosas que el ser humano ambiciona para sí. Los intereses interpersonales son semejantes, pero esta vez se aplican a los demás, esto es, se quiere para los demás, salud, poder, etc. Finalmente, los intereses extrapersonales podrían incluir metas como ayudar a la propia comunidad o asociación a la que pertenecemos, servir a Dios, etc. Las personas equilibran esos intereses de forma diferente. En un extremo, un tirano es capaz de sacrificar el bienestar de sus ciudadanos para su propio provecho, mientras que en el otro extremo un hombre piadoso puede sacrificar todo por los demás. Por consiguiente, como explico más a detalle a continuación, nunca un tirano podría ser alguien sabio, sino un estúpido. Puede que no sea un idiota, en el sentido de poco inteligente, pero sí un estúpido, desde el punto de vista de la moral y por ello en el sentido de que actúa de modo contrario a la sabiduría. Es evidente en esta definición que los valores son una parte crucial, pero aun sabiendo que hay diferencias importantes entre las culturas, puede resultar útil que el bien común de la sabiduría descanse en ciertos valores universales, tales como respeto por la vida humana, honestidad, sinceridad, justicia y ayuda a los demás para que se desarrollen como plenos seres humanos. Cualquiera estaría de acuerdo sobre la base de esta definición, que líderes como Hitler o Stalin estarían muy lejos de ser hombres sabios, dado que pisotearon de forma atroz los derechos básicos de los semejantes, a vivir y ser tratados con dignidad. Más cerca en el tiempo, otros líderes como Marcos en Filipinas, Suharto en Indonesia, Mobutu en Zaire o Hussein en Irak han robado y matado para conservar su poder y beneficiar como mucho a su familia, acólitos o su partido, y en modo alguno se puede decir que persiguieran el bien común. Por lo tanto, la sensatez o sabiduría no consiste en maximizar el interés personal de uno, sino en equilibrar los intereses con los de los demás y con los del lugar en el que vive, ya sea el barrio, la ciudad, el país o una causa social o religiosa. La estupidez y el conocimiento tácito. Así pues, existen dos formas de actuar estúpidamente. Primero, eligiendo metas que vulneran los derechos de los demás, siendo un tipo egocéntrico y cruel, en suma viviendo en contra de los valores como la justicia o la compasión. Ahora sabemos, por consiguiente, que no solo los tiranos son estúpidos, sino también los psicópatas. Por eso me he referido varias veces a ellos como estúpidos morales. Su comportamiento es el contrario al que dicta la sabiduría. No persiguen actuar siguiendo un equilibrio entre lo que yo deseo y los demás desean, sino que su meta es al contrario, anular a los otros para sentirse bien ellos. Las víctimas, como luego comentaré, no están libres de cometer ese primer tipo de estupidez, el referido al desequilibrio de intereses, cuando hacen lo contrario del psicópata y sacrifican su bienestar por el de él. Pero hay otra forma de ser estúpido, y tiene que ver con el conocimiento y la actitud relacionada con ese conocimiento. Como indiqué en el comentario a la cita del filósofo, una persona puede actuar de modo contrario a la sensatez si no percibe correctamente la realidad. Ese conocer para actuar con lucidez o sabiduría es lo que Stenberg llama conocimiento tácito. Tácito significa implícito, que viene como dado y es empleado en la definición de la sabiduría, porque es el conocimiento que se aprende por la acción, por la experiencia que se adquiere en un lugar por aplicar nuestra percepción a las cosas. Por ejemplo, estoy con alguien que ha sido violento conmigo, acaba de golpearme, estoy humillado, me siento mal, pero a pesar de ello salgo del piso diciéndole que le voy a denunciar a la policía. Si las experiencias compartidas antes con esa persona me han informado de que decir eso puede ponerme en un grave peligro, esa es una situación en la que no he empleado el conocimiento tácito que yo tengo, o no he llegado a adquirirlo, porque de la experiencia y de mi percepción de las cosas debo deducir que amenazarle de modo tan directo puede propiciar una agresión importante y por ello puede peligrar mi vida. Así, la estupidez puede comenzar por un defecto en el conocimiento tácito, al constituir también en un defecto en la adquisición o utilización de ese conocimiento. Es importante señalar que el conocimiento tácito se aprende de la experiencia, sin ayuda directa de la gente, y es importante porque me ayuda a conseguir mis fines. La sensatez no se enseña, sino que se adquiere de manera indirecta, de la misma manera que la estupidez no se aprende de modo formal, sino que surge de un fallo en la interpretación de las pistas que nos ofrece el entorno. Como parte de ese conocimiento se halla la intuición, ya que ésta es muy importante para orientarnos sobre las situaciones de peligro y como modo de percibir por debajo del umbral de la conciencia. Mucha gente comete un error crucial,
pensar que porque domina el conocimiento tácito en un campo, los domina en todos en los que se desenvuelve. Y esto puede ser un error fatal si tropieza con un psicópata, ya que al plantear un escenario completamente nuevo para su víctima, la lleva a su terreno con sus capacidades de manipulación e intimidación. El psicópata se maneja con sus reglas, que las oculta en su relación con el otro, y esto le da una gran ventaja. Por ejemplo, una mujer eficaz en los negocios con mucha sabiduría para llevarlos puede cometer errores de bulto en su relación amorosa si su conocimiento tácito en ese ámbito es muy pobre. Stenberg mantiene que las personas inteligentes son especialmente susceptibles de cometer ciertos errores de pensamiento, como son el egocentrismo, pensar que todo el mundo gira en torno a uno, la omnisciencia, creer que uno sabe todo, y la invulnerabilidad, o pensar que nada puede con nuestra fuerza o capacidad. A esa opinión habría que añadir que los psicópatas también son propensos a tales errores, y no porque necesariamente hayan de ser inteligentes, sin que sean idiotas, sino porque son claramente estúpidos debido a su pobreza afectiva y a los rasgos de personalidad que hemos comentado repetidamente. No cabe duda que el lector ha de encontrar esos tres errores ciertamente familiares en el caso de los sujetos que analizamos en este libro. ¿Qué es sino el narcisismo, el grandioso sentido del yo, el creerse más allá del bien y del mal, de toda norma que es tan distintivo en el carácter del psicópata? Estupidez en psicópatas y en las víctimas. La sensatez es diferente a la inteligencia práctica, pues ésta permite perseguir de modo eficaz metas personales que pueden ser dañinas para otros, cosa que no hace el hombre sensato. Los psicópatas pueden tener una buena inteligencia práctica para conseguir sus metas, si es habilidoso en su lectura de las conductas de los otros y si tiene afiladas sus habilidades de manipulación, pero al ser sus metas alejadas de los valores del respeto a unas normas de convivencia y una moral social, tal saber práctico está muy alejado de la sensatez o sabiduría en el sentido empleado aquí. Stenberg concluye, una persona funesta no puede ser sensata. El psicópata persigue sus propios intereses a costa del bienestar de sus familiares o de otra gente, lo que supone un claro desequilibrio y por ello un acto netamente estúpido. Por otra parte, el psicópata también suele ser estúpido en el sentido de no emplear adecuadamente el conocimiento tácito de una situación, dado que tiene muchos problemas para percibir la realidad y las emociones vinculadas con ellas. No se puede conocer bien a partir de la experiencia si uno no aprende de la experiencia, como le pasa a los psicópatas. Un corolario importante para las víctimas es que pueden estar cometiendo un claro comportamiento estúpido, en el sentido de contrario al actuar sabio o sensato, cuando lo sacrifican todo por un individuo, incluso su dignidad, y resultan muy dañadas por su ingratitud y traición. Si la persona a la que sacrifican buena parte de sus esperanzas, dinero y energías es un psicópata, el sujeto que se ubica así en una situación de gran vulnerabilidad puede haber actuado de modo contrario al sentido común y a la sabiduría si no tuvo las mínimas precauciones exigibles o si se empeñó en no querer ver la realidad. Los dos caminos de la estupidez. Muchas veces la insensatez es el resultado de una adquisición de conocimientos que ha fracasado o que se ha utilizado mal. Hitler no parecía darse cuenta que todo su proyecto se estaba yendo a pique ya en 1942, 3 años antes de acabar la guerra. Sin embargo, normalmente la información está a nuestro alcance para ser utilizada. Moldovenu y Langer califican de inconsciente a la persona que evita buscar o procesar por completo la información que puede encontrarse con facilidad. Otros ejemplos de actuar insensato que ponen en situación de vulnerabilidad a las víctimas son no querer informarnos para conocer mejor la realidad, mantener unas creencias claramente falsas o apresurarnos a tomar una decisión sin haber reflexionado previamente sobre las cosas que realmente son importantes para nosotros, nuestros valores o principios esenciales. A modo de resumen de lo dicho, los dos caminos que llevan a la estupidez. En el camino A, los psicópatas, debido a que suelen ser impulsivos, se creen superiores a los demás, etc. Tienen muchas probabilidades de hacer un uso pésimo del conocimiento tácito e incluso de ni siquiera aprenderlo, pero las víctimas también pueden fracasar si comparten alguno de esos rasgos, por ejemplo, si es muy impulsiva o si se cree que lo sabe todo y es muy capaz, pero en ciertos ámbitos es una ingenua. La conclusión del mal conocimiento tácito es el fracaso en la solución de los problemas. Sencillamente nuestro conocimiento orientado a la acción es erróneo y así es muy difícil salir de un atolladero.
El camino B puede ser también un fracaso para la víctima y no solo para el psicópata. Esto ocurre cuando alguien sacrifica todo, su felicidad y dinero, por estar con alguien que lo desprecia y maltrata. Muchas víctimas de malos tratos actúan de modo contrario a la sabiduría según este camino. En conclusión, entonces, hemos de deducir que muchas personas se tornan vulnerables frente a los psicópatas porque mantienen actitudes y creencias equivocadas, porque niegan su intuición, porque no son capaces de percibir correctamente determinados indicadores significativos que predicen la violencia futura. Todo esto se puede resumir diciendo que actúan de modo contrario a la sabiduría. El mal más contrario a la sabiduría es la estupidez, escribió el filósofo Alain. En efecto, la sabiduría es lo contrario de la angustia, locura o desdicha en un psicópata. Todo se vuelve más complicado. Por eso es tan importante no ser captado por él, detectarlo y evitar su influencia. Y con esto terminamos el capítulo número 3 de este libro, Cara a cara con el psicópata, de Vicente Garrido. Los espero el próximo sábado. Vamos a dar inicio al capítulo 4, que se llama La detección del psicópata. Muchas gracias por escucharme.